De lujo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo donde os voy a presentar a una persona muy especial. Se llama Antonio Leiva y es un gran desarrollador muy conocido en el mundo del desarrollo de aplicaciones de Android. Y como es un tema que me venís pidiendo constantemente y ya sabéis que yo pues he decidido tirar un poco más en la línea del Machine Learning y la inteligencia artificial, era una pena no traerlo al canal, que se presentara él mismo, que os contara cómo ha llegado a ser desarrollador mundialmente conocido de aplicaciones móviles de Android y que nos trae una pequeña sorpresa. Así que, Antonio, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Hola, ¿qué tal? Lo primero, muchísimas gracias por invitarme al canal. Un honor estar aquí contigo. Ya sabes que te admiro muchísimo. ¿Y cómo llegué hasta aquí? Pues el camino es largo. Yo la verdad que cuando estaba estudiando no tenía mucha idea de lo que quería hacer. Siempre he sido una persona con muy buenas notas, pero poca proactividad en cuanto a lo que quería hacer en mi vida. Yo siempre le echo un poco la culpa al tipo de educación que tenemos, en la que tampoco se nos enseña mucho a saber qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, pero bueno, eso quizá daría para otro podcast entero. Sí, probablemente. Y, y, y lo que al final acabé haciendo, porque me llamaban un poco la atención los ordenadores, tampoco había hecho mucha programación, salvo alguna cosilla pequeña en el instituto, al final entré en la ingeniería informática, un poco por descarte, porque era así lo que más me llamaba la atención. Y por suerte fue todo un descubrimiento porque la carrera me apasionó desde el principio. Incluso las asignaturas así un poco más alejadas del mundo de la programación, como pueden ser física o cosas así, a mí era lo que más me gustaba en el instituto, así que fue como las peores asignaturas de la carrera eran como las mejores del instituto, ¿no? Entonces todo para mí fue súper apasionante desde el minuto cero y me encantó la carrera, la verdad, y la disfruté mucho. Y a raíz de ahí empecé a dedicarme profesionalmente al mundo de la programación. Pero no entré directamente en Android. Una vez más, pues me dejé un poco llevar por la ola por la que te van guiando cuando estudias. Normalmente en todas las carreras, al menos en España, no sé si fuera, suele haber una bolsa de trabajo y entonces te contratan empresas que están buscando perfiles de iniciación, becarios o personas junior. Y yo acabé trabajando en una empresa muy grande de aquí en España que se llama Indra y allí estuve pues en torno a 5 años dedicándome a temas relacionados más con gestión de clientes. Estaba en una herramienta que se llamaba Microsoft Dynamics CRM y ahí lo que hacía era un poco de mitad consultoría, mitad programación. Íbamos a los clientes a ver qué requerimientos tenían y de una vez tomábamos esos requisitos, personalizábamos la herramienta para sus necesidades. Entonces ahí pues programábamos pequeños plugins para esa herramienta, incluso llegué a hacer alguna página web, todo enfocado en tecnologías.net y C#. Así que esos fueron un poco mis inicios dentro del mundo de la programación, que yo nunca me quejaré de ese momento inicial porque la verdad que siempre me trataron súper bien y pude evolucionar profesionalmente allí dentro. Siempre sentía un poco como que no estaba siguiendo mi camino. Al final acabábamos creando herramientas que utilizaban 2 o 3 personas dentro de la empresa, normalmente el departamento de marketing, y todo el esfuerzo que hacíamos, que podía ser a veces incluso de años, al final no se veía en la sociedad, ¿no? Era una pequeña parte de una empresa y yo siempre había tenido la ilusión de crear cosas que pudieran utilizar miles o incluso millones de personas. Entonces empecé a indagar un poco distintas tecnologías, probé temas como web, creo que por aquel momento incluso aprendí algo de PHP, aunque ya lo he olvidado todo. Intenté crear mis primeras páginas web con eso y poco a poco probando cosas llegué al mundo de Android, un poco por casualidad porque me compré mi primer dispositivo Android, mi primer teléfono que tenía Android y era tan sencillo empezar a trabajar con ello y todo era gratuito que que empecé a probar un poco. Y desde el primer momento, la verdad que me encantó, me apasionó el mundo Android también, porque con unas cuantas líneas de código podías empezar a ver ya cosas ejecutadas en tu propio dispositivo y eso era súper interesante y muy opuesto a lo que había estado haciendo todos esos años
en lo que era todo como mucho más oculto y que no se podía enseñar tanto, ¿no? Al mundo. Así que a partir de tantísimo el tema de Android que no solo decidí aprenderlo por mí mismo, sino empezar a enseñarlo. Y ahí empezó un poco también mi faceta de formador, podríamos decirlo de alguna forma, aunque en aquel momento era casi exclusivamente divulgador porque lo que hacía era creé un blog donde iba contando un poco mi experiencia. Así que ese fue un poco mi camino inicial. De esto ya estamos hablando de hace probablemente casi 10 años que di ese salto profesional. Y, y bueno, no sé si quieres que siga contando mi evolución o quieres que tratemos un poco más algunos de estos puntos. No, hay un par de cosas que me llaman la atención porque me recuerda mucho a mi historia de que yo también, como tú, empecé durante 3 años en una empresa de videojuegos donde un poco tienes esas ganas, esa inquietud de decir, hostia, voy a aplicar por fin lo que he aprendido de un modo u otro. Y en mi caso es que pues fui ascendiendo paulatinamente hasta convertirme en director de producto. Y claro, llega un momento en que no tocaba ni una sola línea de código. Entonces, claro, me dedicaba a dar órdenes, me dedicaba a ser medio policía y perdí esa ilusión. En tu caso es porque, Claro. claro, tantos años de esfuerzo para que lo usen 3 personas es un poco tiempo perdido, o frustración, entiendo, y que a pesar de que tengas tu sueldo o que tengas tu nómina a final de mes, es algo que no llena. Y yo creo que es Claro. algo que la gente tiene que tener claro, porque hay mucha gente que busca un poco trabajo, ¿no? Como comentabas, no, quiero entrar de junior, quiero conseguir trabajo, tener mi primera nómina, pero eso es algo efímero, es algo que te dura un par de semanas, un par de meses o incluso un par de años si estás muy motivado. Pero que llega un momento que o el trabajo está a la altura de tus expectativas o realmente hay mucha gente que se quema, que se frustra y que lo acaba dejando, que se mueve de una empresa a otra y demás. Y yo creo que es algo que nunca se nos cuenta. Tú que has hecho informática, por ejemplo, ¿crees que alguien alguna vez te contó que este mundo era así o que te encontrarías con esto? No, para nada, para nada. Y además, justo eso que tú comentas es algo que veo muchísimo. Yo suelo como categorizar a los programadores como en tres puntos, ¿no? Y ese sería el primero de todos, el que encuentras un sueldo que te paga las facturas y bien, puedes estar ahí acomodado, pero tampoco te llena muchísimo. Entonces, tampoco te esfuerzas por seguir avanzando, por seguir evolucionando como profesional, seguir aprendiendo. Y eso me pasaba a mí. Yo en el día a día aplicaba lo que ya sabía de programación, pero no intentaba mejorar ni simplemente con que funcionara y que mis jefes estuvieran contentos, pues tampoco iba mucho más allá. Y el no evolucionar en cuanto a conocimiento, ya no solo profesionalmente, yo creo que también nos acaba quemando y acaba haciendo que sea todo mucho más monótono. ¿Y qué opinas? Tú que has hecho, tú has hecho informática, yo hice matemáticas en mi caso y la informática eran 3, 4 asignaturas en las que se te enseñaba un poco a poner en práctica los conocimientos de matemática discreta o a utilizar software para resolver problemas del mundo de la programación dinámica y estas cosas, ¿no? Pero tú que has estudiado informática, una pregunta que va ahí a meter el dedo en la llaga, ¿crees que vale la pena hacer una carrera como informática para llegar a ser un buen desarrollador? Yo creo que si yo no hubiera hecho ingeniería informática, es posible que hoy no me dedicara a esto, pero también pienso que depende muchísimo de la actitud de la persona y de cómo tenga ya de claro que se quiere dedicar a esto. Si tú tienes muy claro que te quieres dedicar al desarrollo de software y, por ejemplo, toda la parte de hardware no te interesa demasiado y te ves con las capacidades suficientes para organizarte tú mismo, tú misma y seguir avanzando y seguir aprendiendo con formaciones no tan regladas, yo pienso que se puede llegar al mismo nivel, porque yo de hecho he visto personas que no habían hecho la carrera que eran mucho mejores que yo, ¿no? Pero sí que el camino va a ser más difícil en muchos sentidos. El primero, porque tienes que tener mucha más fuerza de voluntad para conseguir hacerlo por tu cuenta. Y segundo, porque todavía, por mucho que nos pesen, muchas empresas se sigue valorando el tema de tener una formación reglada. Lo que sí que estoy viendo últimamente es que quizá merece más la pena hacer una formación profesional, que son un par de años que va a nivel mucho más práctico y que aunque igual te deja en un punto en el que todavía tienes que aprender mucho para enfrentarte al mundo profesional, porque ese es uno de los principales escollos que también vi yo cuando empecé a trabajar, que lo que has aprendido en la carrera
está bien como una base, pero luego cuando te enfrentas a la vida laboral, nada tiene que ver con lo que has aprendido. Entonces, en ambos casos te quedas un poco ahí, pero al final, en vez de dedicarle 5 años como le dediqué yo, o 4 creo que son ahora, pues le dedicas 2 y además una parte obligatoria de la formación profesional es hacer prácticas en empresa, que por lo menos ya te llevas esa parte práctica en tu currículum. Así que yo valoraría las distintas opciones en función de cómo me sienta a nivel tanto de actitudes como del tiempo que le quiero dedicar al aprendizaje, pues valoraría. No creo que sea tampoco un tiempo muy, muy perdido, pero sí que creo que se puede acelerar un poco con otras formas de aprendizaje. Justamente ayer, ayer me entrevistaban en un blog para un tema muy parecido, ¿no? Y una de las preguntas era eso, de que siendo, en mi caso yo soy profe de la universidad, soy profe online en Udemy y me preguntaban precisamente eso, ¿no? De que el rol de las universidades ya no es el de hace 10 años, ya no es ser ese centro neurálgico del conocimiento o ser los que expiden esta cosa que creo que todos tenemos colgados por algún lado, los dichosos papelitos estos, que como bien has dicho, ¿no? Son los que sirven o han servido en los últimos años para acreditar que una determinada persona ha conseguido una serie de, voy a llamarlo conocimientos, aunque sería discutible, ¿no? Pero, claro, es que en el momento en que una empresa o la misma sociedad no se valga por estos papelitos o no se nos den puntos extra a la hora de conseguir un trabajo en base a estos papeles, sino que se nos evalúe a nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos, las competencias, las capacidades de lo que somos capaces de llevar a cabo y demás, pues el rol de la universidad acabaría siendo bastante cuestionado. Y yo creo que la pandemia que hemos vivido o que estamos medio viviendo todavía ha sido un poco el desencadenante de darnos cuenta que la universidad no es más que un vestigio que lleva 800 años con nosotros y que realmente le cuesta mucho moverse, le cuesta mucho modernizarse, adaptarse incluso. Y tú que has hecho informática, yo creo que eres el claro ejemplo de que probablemente las tecnologías que aprendías en la carrera no se correspondían para nada con las que luego te encontrabas en el mundo real, que pues tú, Vale. si terminaste hace unos 10 años, igual aprendiste ADA o aprendiste un COBOL o viste algún lenguaje ensamblador o algo así, que luego en la vida real dudo que hayas estado utilizando en ningún momento de tu vida, ¿verdad? Sí. Yo por suerte sí que vi, en el tercer año creo que vi algo de Java Ah, mira, tuviste y en el suerte. segundo C++, Ajá. pero luego sí que vimos temas de ensamblador, como tú dices. Empezaba aprendiendo con Pascal, por ejemplo, que es un lenguaje que solo se usa a nivel académico, yo creo. Y, y más que eso es que luego, por ejemplo, si te quieres especializar en cualquier cosa, de la carrera no sales con ningún conocimiento de eso. Si tienes que empezar a hacer web, pues empiezas prácticamente desde cero. Bueno, tienes los conocimientos generales de programación, pero no sabes nada de, pues, HTML, CSS, JavaScript, nada de eso se ve en la carrera. O si quieres hacer Android, obviamente, pues tampoco, a día de hoy no lo sé, ¿eh? Pero cuando yo aprendí pues no se aprendía nada tampoco de los frameworks para móviles. Entonces, tiene su sentido a lo mejor en que te enseñan ciertos conceptos generales, pero yo no me atrevería a quedarme ahí y ya está y pensar que con eso me merezco un empleo y que debo y que, y que todos como que deben dar ese valor, ¿no? A la carrera que he hecho, porque cada vez menos cada vez más las empresas valoran más el valor que les aportas a la empresa y no tanto el currículum que tienes. Entonces, demostrar eso por otras vías, ese valor que puedes aportar, yo siempre lo recomiendo muchísimo. Sí, de hecho, yo hay una frase que utilizo mucho y es que los mejores docentes no necesariamente están en las universidades. La gente que más sabe de una temática o que más controla y que más capacitada está para enseñar no necesariamente están en la universidad enseñando. Y yo creo que en este caso somos un claro ejemplo de que, bueno, más o menos relacionado con el mundo universitario, pero hay un montón de gente en todo el mundo que aprende gracias a nuestra formación absolutamente Sí, no reglada. No te damos un papel sellado por una universidad, pero sí que por lo menos enseñamos habilidades que están un poco a la altura de las expectativas de las empresas del siglo XXI. Comentabas tú precisamente que estabas en en la, empresa y demás, te llegaste a cansar en un momento dado.
¿Cómo se siente cuando uno decide, oye, pues voy a dejar la empresa y voy a hacer otra cosa? Porque claro, es un poco lo que hemos comentado, ¿no? Esa necesidad inicial de ese primer sueldo o pagar esas facturas a final de mes. Yo recuerdo, yo cuando dejé la empresa, yo pensé durante muchos días si me estaba equivocando o no, porque claro, pasas de tener tu sueldo, tu vida, digamos, medio resuelta a nivel económico, a tener que volver a empezar a construir desde cero. ¿Cómo lo siente una persona desde dentro? Porque tiene que acojonar, ¿no? Sí. Ya, el primer salto que di no fue directamente a trabajar por mi cuenta, sino que fue a moverme al mundo del desarrollo Android. Y lo que me di cuenta es que esos 5 años que había estado en la carrera, perdón, no en la carrera, en este caso ya programando en el Dynamics CRM y todo lo relacionado con tecnologías.net, prácticamente no me valía de nada para moverme a otro campo, en este caso a Android. Porque yo llegaba a las entrevistas de trabajo, me preguntaban cosas sobre temas de, pues por ejemplo, patrones de diseño, arquitecturas, testing, este tipo de cosas. Y yo en mi anterior empleo no había aprendido absolutamente nada de eso, simplemente me dedicaba a programar y ya está, pero no había aprendido lo que eran las bases de un buen desarrollo de software. Entonces, es el primer problema que yo me encontré fue el validar en los procesos de selección que yo era capaz de darles ese valor, porque primero no tenía experiencia como desarrollador Android, así que no podía utilizar eso, pero segundo tampoco tenía unas bases de programación de software de calidad que dijeran, bueno, pues lo va a suplir con estas capacidades. Y ese es otro punto que al menos en el momento en que yo hice la carrera eché mucho de menos. Ya que no estamos aprendiendo algo específico, por lo menos que se dieran la formación necesaria para escribir software de calidad, que al final es un poco lo que se busca en una carrera, entiendo yo, ¿no? El poder crear código de cualquier tipo, pero que sea un código válido, un código que sea mantenible en el tiempo, que pueda escalar bien, que se pueda testear bien, y todo eso a mí me faltaba ahí. Entonces, lo primero que hice fue empezar a mejorar mi marca personal para que por otro camino me empezara a ser más visible dentro de la comunidad y además a la par empezar a aprender todos esos conceptos sobre temas de programación, vamos, de calidad de software, de ingeniería de software, etcétera. Y esto fue mi salto al segundo tipo de programador que yo suelo comentar, que es el programador apasionado, pero tan apasionado que puede incluso llegar a quemarse. En plan, de repente descubres un mundo ahí afuera, tantísimas cosas por aprender, un mundo que evoluciona súper rápido y yo empecé a aprender un montón de cosas, pero cuanto más aprendía tenía la sensación de que menos sabía, ¿no? De que más lejos estaba el final. Y por un lado eso te emociona muchísimo porque ves que vas creciendo como desarrollador, pero por otro te empiezan a atacar un montón de síndromes, entre ellos el síndrome del impostor, que piensas que estás engañando cuando vas a los procesos de selección, por ejemplo, o incluso cuando escribía mis artículos, porque pensaba que había gente ahí fuera que sabía muchísimo más que yo, porque me faltaban tantas cosas por aprender, ¿no? Que en cualquier momento como que se iba a descubrir que era un farsante o algo así. Y yo creo que este sentimiento lo tenemos muchísimos, no sé si durante todo el tiempo, pero al menos durante ciertas etapas de nuestro desarrollo profesional. Y, y fui supliendo un poco todo eso, pero a la vez me ocurría el tema de que me dedicaba muchísimas horas al día, de orden de 14 15 entre el trabajo y lo que hacía en casa, y aún así veía que la meta estaba muy lejos, que no terminaba de aprender nunca. Y ese fue un punto en el que me frustré bastante. No sé si tú has pasado por algún proceso similar o te pasa recurrentemente, porque yo creo que esto es algo que va y viene también. A mí me ocurre muchísimo porque, claro, yo empecé aprendiendo, en mi caso, aplicaciones para iOS, para iPhone, cuando aún existía Objective-C. Entonces, claro, el salto al mundo de los videojuegos, luego la vuelta en este caso, a la formación online y demás, yo fui escuchando mucho al público y la gente me decía, oye, sí, tienes cursos para iPhone y demás, pero saca alguno para Android. Tuve que aprender Android. Yo no sabía Java de la carrera, pero no había programado nunca para Android. O me decían, ¿has trabajado en una empresa de videojuegos? Saca algún curso que nos enseñes a hacer un juego y demás, o las técnicas
que utilizamos en el sector o más recientemente Python, R, Machine Learning, inteligencia artificial. Entonces, claro, yo me he encontrado con esa necesidad en 4, 5, 6 temáticas en las que muchas veces yo lo pensaba, es que, hostia, la gente me pide un curso de estas características o las otras, muchas veces me tengo que formar porque hay librerías que no conozco o quiero estar a la última y demás. Y un poco lo que has dicho, como me hagan una pregunta un poco profunda, no tengo ni puta idea de lo que tengo que soltar, ¿sabes? Entonces esto es algo que me pasa muchísimo y hay veces que los estudiantes me escriben por el foro y demás y me dicen, oye, es que no has mencionado esta librería o esto o demás. Y yo les contesto muy sinceramente, pues no tenía ni idea de que existía, gracias por compartirlo, porque voy a invertir 2 o 3 días en echarle un vistazo y tenerla en cuenta en el futuro. Es un poco lo que comentas. La tecnología cambia tan rápidamente y es tan difícil mantenerte en la ola que probablemente cualquiera de nuestros estudiantes seguramente sabe más en una determinada temática de lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Sí, esto es una de las cosas que yo suelo comentar, justo ese punto, suelo comentarlo muchísimo. Además, en el training este gratuito del que luego hablaremos, es justo uno de los temas que trato porque suele pasar eso, ¿no? Que relacionado con el síndrome del impostor nos solemos comparar con personas que son muy expertas en una materia, pero que seguramente si les preguntáramos por otra cosa que nosotros dominamos no tendrían ni idea. Entonces, hay que ser un poco, ver el cuadro completo, ¿no? El ver que una persona, porque sea experta en una cosa, no quiere decir que sepa todo sobre todo. Veremos personas que, por ejemplo, en mi sector sepan muchísimo de no sé, el Jetpack Compose, que es una librería súper nueva dentro del mundo de Android, pero que luego le preguntes por otra librería o otra tecnología dentro de Android y no sepa nada porque no ha empezado con ella, ¿no? Y Exacto. entonces tenemos que ser conscientes de que todos estamos en un sector en el que todo evoluciona súper rápido y no es... el objetivo no es saberlo todo en cada momento. Por ejemplo, de las librerías de Android, no sé si es exactamente cada 2 semanas o cada cuánto, todas las librerías que hay de Android, pues suele haber como 10 o 12 actualizaciones de librerías. Es imposible llevar ese ritmo cada 2 semanas, ver todas las novedades, actualizarse. Pues hay que asumir que no podemos saberlo todo y centrarnos un poco más en otro tipo de cosas que son más invariables dentro del mundo de la programación y del desarrollo de software. Y ahí es donde yo creo que se puede encontrar un poco esa paz en aprender las bases del desarrollo de software y no centrarse tanto en saber todos los detalles de la programación, porque entonces, vamos, de cualquier tecnología en particular, porque entonces no estaremos nunca satisfechos y siempre estaremos con esa sensación de que no sabemos todo de lo que se nos requiere. Porque en realidad luego cuando tú estás en una empresa trabajando en el día a día, por muchas novedades que haya, un proyecto tiene que empezar y acabar y no puedes estar todo el día actualizando con todas las novedades. Entonces, en cada momento aprende lo que necesites para el proyecto en el que estás, pero sí, yo sí que recomiendo el tener esa base de desarrollo de software que te pueda ayudar a escribir código de calidad independientemente de las herramientas que estés utilizando. Exacto, de hecho, yo creo que es un gran mensaje, ¿no? Para toda la gente que nos sigue y nos ve y demás, que mucha gente pues toma o tus cursos o los míos o trainings y una de sus frustraciones es, "Buah, es que no usas la ultimísima versión de esto, o me estás enseñando una versión que tiene 5 meses o 6 meses y demás". Es que, a ver, cuando nosotros enseñamos algo, tenemos que más o menos controlar de lo que hablamos o saber cómo funciona y demás. Y yo creo que es un buen mensaje, ¿no? De que al final nosotros enseñamos determinadas versiones, pero esto es el inicio de todo lo demás, es solamente la semilla inicial que intentamos plantar para que el resto de personas que asisten intenten mejorar e intenten investigar por su propia cuenta, reciclarse año tras año o expandir sus conocimientos. Yo creo que es una gran idea. Totalmente. Miedos, cosas que en algún momento dijiste, ¡buah! La estoy liando, me he equivocado, tengo que cambiar de trabajo, me frustra esto de la tecnología, demasiada información. ¿Algún miedo, algún temor que tuviste durante esa fase? Yo los he tenido todos, yo creo, porque además yo soy súper introvertido, entonces
por un lado, siempre me ha costado mucho el dar mi opinión, primero porque me sentía muy inseguro con mis conocimientos y segundo porque siempre he sido de las personas que no le gusta llamar mucho la atención. Es un poco opuesto a lo que luego parece, ¿no? Porque luego tengo un montón de vídeos por todas partes, artículos, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que en mis primeras fases yo tenía mucho miedo, por un lado, a demostrar, a dar mi opinión por ese miedo a equivocarme, ¿no? Y yo creo que eso es justo lo contrario a lo que valoran las empresas y en cualquier momento en el que te encuentres en tu vida, es mejor intentar aportar tu opinión y equivocarte, que de eso aprenderás muchísimo, que el dejar de hacerlo. Yo en mi evolución he tenido bastantes saltos porque también al generar mi marca personal pues también empecé a dar charlas en eventos. Ese ha sido uno de mis grandes miedos a superar, el ponerme delante de una audiencia de, yo qué sé, 100, 200 personas y contar algo, pues para mí era impensable hace unos años y con mucho esfuerzo y mucho trabajo conseguí superarlo también. Y luego, pues yo creo que en cada salto que he dado he tenido mis miedos, porque después de conseguir mi primer empleo como desarrollador Android, muy rápido me hicieron team lead, un poco por esa imagen que daba desde fuera, ¿no? De que sabía mucho porque tenía blogs, etcétera. Esto siempre es muy útil para conseguir empleos, pero también puede que se lleven una impresión equivocada de ti de que sabes mucho más de lo que en realidad sabes, ¿no? Entonces yo ahí volví a tener bastante síndrome del impostor, en plan que no sabía si iba a poder llevar un equipo correctamente o no. Y bueno, de todo he ido saliendo pues trabajando mucho, superando esas limitaciones que creía que tenía y poco a poco ir mejorando. Después de eso salté a una empresa internacional con el miedo de que yo tampoco domino muy bien el inglés o esa es la sensación que yo tengo de mí mismo. Entonces siempre tenéis un poco también el síndrome del impostor de que ni relacionado con el inglés, de que en cualquier momento iban a darse cuenta de que no sabía suficiente inglés y me iban a echar o alguna cosa así, ¿no? O cosa que nunca pasó tampoco, ¿no? Pero siempre en cada punto y en cada salto es normal que tengas ciertos miedos y ciertas incertidumbres, pero eso no debería pararte, porque lo que hay más allá siempre es muy satisfactorio y te ayudará a sentirte mucho más realizado como persona y como profesional. Y bueno, el miedo máximo ya fue el decidir dejar una empresa en la que además me pagaban muy bien, una empresa internacional americana, dejarlo todo para dedicarme exclusivamente a formación, a formar a otros desarrolladores Android y, bueno, programadores en general. Ese salto quizás ha sido el más complicado de dar porque era el abandonar esa sensación de seguridad, aunque hoy en día ya sabemos que eso de seguridad en el mundo laboral es un poco ambiguo y más con la situación que vivimos ahora, Exacto. pero abandonar esa sensación de seguridad para tener unos ingresos irregulares cada mes debido a que me pasé a dedicarme por mi propia cuenta a la formación. No, no, me encanta tu historia porque ya lo hemos hablado alguna que otra vez. Me siento muy identificado porque al final hemos hecho un poco la misma trayectoria, ¿no? Pasar del mundo universitario al mundo profesional, del profesional a la nada y de la nada a empezar a crecer, construir nuestro mundo donde enseñamos al resto. Has ido comentando varias veces lo del síndrome del impostor. Cuéntanos un poquito, ¿qué crees que lo causa o cómo podrías explicárselo a la gente en unos pocos segundos? Que seguro que la gente sufre de ese síndrome y no lo sabe. ¿Y qué consejos nos podrías dar? Porque vas a preparar un training sobre esta temática y demás, ¿correcto? Cuéntanos un poquito. Sí, sí. Pues es algo que yo creo que existe en muchas profesiones, porque si lo buscas lo vas a encontrar en muchos ámbitos. Pero en particular en el mundo de la tecnología es más acusado, pienso, por toda la vorágine que hay, ¿no? Y todo lo rápido que evoluciona el sector. Y el síndrome del impostor, pues es el pensar que estamos mintiendo por ejemplo, a la empresa para la que trabajamos porque se piensan que son mucho mejores de lo que nosotros somos, que somos mucho mejores de lo que en realidad nosotros sentimos que somos. Porque, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no?
no somos capaces de estar al día porque pensamos que no dominamos lo que estamos trabajando en el día a día, que seguro que otra persona lo haría mucho mejor que nosotros. Y esa sensación suele estar muy arraigada al mundo del desarrollo e incluso genera muchísimo estrés a muchas personas y es algo que creo no sé si se puede eliminar del todo, pero se puede mitigar muchísimo si nos enfocamos bien, entendemos bien de dónde parte este problema y nos enfocamos más en aprender conocimientos que nos van a aportar esa sensación de confianza en el código que desarrollamos y no tanto esa necesidad de estar al día de todo lo que va surgiendo cada día. No, interesante, muy interesante. ¿Y qué nos vas a contar en ese training? Porque está enfocado precisamente a gente que teme eso, ¿no? De que su tecnología desaparezca o de que ellos están engañando y que les echen o cosas de este estilo, ¿no? Cuéntanos, ¿cuándo va a ser el training? ¿Cómo va a ser el formato y qué nos vas a contar? Porque yo tengo muchas ganas de asistir. Sí, pues esto surgió un poco de la necesidad que vi en mi propia audiencia, la gente que me sigue, que entra en mis formaciones. Me di cuenta de que las preguntas más recurrentes era, pero ¿cómo me mantengo al día con la cantidad de cosas que salen? Estoy trabajando muchísimas horas, voy a trabajar 8 horas y luego tengo que dedicarle 4 o 5 al día para seguir intentando mantenerme al día. Eh, ¿Qué pasa si mañana Android desaparece, por poner un ejemplo? Porque ahora está Flutter, que es una tecnología híbrida que no tiene nada que ver en cuanto pues, a los conocimientos, etcétera, que necesitas para utilizarla. Todas esas preguntas las veía muchísimo en el día a día y yo pasé por eso en un momento de mi evolución también y con ciertos conocimientos que aprendí conseguí mitigar muchísimo esa sensación. Entonces, lo que decidí fue crear una semana que la hemos bautizado como la Semana Coders, en la que enseñamos primero a detectar ese tipo de frustraciones, si te está pasando a ti también o no, y luego un poco que detectes en qué punto estás dentro de lo que llamaríamos evolución como desarrollador, aunque no realmente podemos pasar por esas distintas fases en distintos momentos de nuestra vida, que son pues las que hablaba al principio, el que estás acomodado en un sitio pero no te sientes realizado como programador. Hay personas que con eso les vale, porque solo buscan un empleo que les pague las facturas y ya está, pero muchos de los que estamos aquí, seguro que de tu audiencia, si te están viendo a ti, están viendo tus vídeos, es porque quieren seguir evolucionando, quieren seguir avanzando y quieren conseguir grandes cosas, ¿no? Exacto. Llega un momento en el que pasas a esa fase 2 que mencionaba yo al principio, que es en la que descubres un mundo ahí afuera y empiezas a aprender muchísimo, pero te llega la saturación, el síndrome del impostor, incluso hay gente que se quema y que decide o incluso cambiar de carrera. Seguro que has oído muchas veces lo de la expresión de yo me voy a ir al campo a montar un huerto en vez de seguir en esto, porque puede llegar a agotar muchísimo, a quemar tanta cantidad de información todos los días. Entonces, mi objetivo con este training es que pasemos al punto 3, que es en el que encontramos un poco esa serenidad dentro de las posibilidades que existen, en las que aprendemos ciertos conocimientos que nos para escribir software de calidad y a partir de ahí esos pequeños detalles que son los que nos llevan muchísimas horas, porque son los que surgen muchos cada día, son simplemente lo que yo llamo detalles de implementación, ¿no? Que mañana necesito una librería que me cargue imágenes, pues miro las existentes y elijo en base a eso y en unas horas he aprendido a utilizarlo. Que pasado mañana necesito otra librería que no sé, de inyección de dependencias, por poner algo un poco más avanzado, pues si ya sé cómo funciona la inyección de dependencias, para qué sirve y cómo es de una aplicación global, pues es simplemente ver las opciones que tengo dentro de la plataforma y elegir o la más popular a lo que mejor se adapte al momento en particular. Pero en vez de tener que enfocarnos en aprender tantísimo, en aprenderlo todo y en estar tan al día de todas las novedades, mi objetivo es dar una ruta de conocimientos durante toda esa semana con la que aprendiendo eso ya vas a tener una base de desarrollo de software muy buena que luego ya no te
no te agobie tanto esa sensación de que lo necesitas aprender todo. Porque además yo he hecho un estudio bastante amplio de las ofertas de empleo que hay, he hablado con muchos recruiters, personas de recursos humanos, etcétera, y si te fijas, al final lo que se valora en esos procesos de selección no es tanto que sepas las últimas librerías, porque eso dan por hecho que no lo vas a saber, de hecho seguramente ni ellos lo estén utilizando en su día a día, sino que realmente tengas esos conocimientos que les aporten calidad al software que están desarrollando. Entonces, durante toda esa semana lo que vamos a tener son varios vídeos y además varias sesiones también en directo donde vamos a ir haciendo pues preguntas-respuestas sobre el contenido de los vídeos, también sobre dudas que vayan surgiendo con respecto a la evolución. También vamos a tener un canal de Telegram donde voy a ir subiendo audios extra con más información, donde podemos ir interactuando un poco para conocernos un poco mejor en qué situación estamos cada uno. Y a partir de ahí, que cada uno con esa semana se pueda trazar un plan de acción para aprender los conocimientos que le faltan y que eso le dé esas capacidades, primero, para sentir menos frustración por lo que hablábamos, pero también para estar mucho más preparado para procesos de selección más exigentes y para tener esos conocimientos que las grandes empresas y startups están demandando hoy en día. Genial, genial. ¿Qué fechas tenemos para el training? Pues el training me empezará la semana del día 26 de octubre, que es lunes, y acabará el lunes siguiente, que si no recuerdo mal, déjame mirar el calendario, es Dos. eh, el 2 de noviembre, exacto. Correcto. Ujú. Vale, por tanto, Esas van a ser las fechas que vamos son a 7 tener. días al completo con mucha actividad, mucho movimiento. Has comentado que habrá vídeos, sesiones en directo, no solo serán sesiones grabadas. Por tanto, Sí, sí, la gente podrá interactuar, podrá expresar sus exacto. sentimientos, sus opiniones, podrá formar parte de algo bastante grande. No lo has comentado, pero lo mejor de todo es el precio, ¿verdad? Sí, que será 0 euros. Sí, sí. Estas bases las quería dar a todo el mundo para que puedan avanzar por su cuenta y luego al final sí decir que presentaré mi formación Architect Coders. El que quiera podrá seguir avanzando por ella, pero el que no tendrá una ruta muy clara para poder seguir ejecutándola por su cuenta si si cree que así lo conseguirá por su cuenta. Así que esa semana va a ser 100% gratuita y ahí vamos a aprender un montón de cosas y vamos sobre todo a romper un montón de bloqueos mentales, de miedos que nos hacen no seguir avanzando en nuestra carrera y sentirnos frustrados. Yo creo que eso es muy importante porque si este tipo de formación nos la pide una empresa o nos la pide cualquier sector privado, costaría un pastizal porque hay muchísimo conocimiento, hay muchísima inversión de tiempo y obra de mano humana para preparar todos esos materiales, todos esos temas que se van a cubrir y demás, pero en este caso Antonio la da totalmente gratis. Por tanto, yo os invito a todos vosotros a que os apuntéis. Luego yo en la descripción os dejaré todos los links y demás para que puedan llegar a ti y que se puedan apuntar. ¿Hay límite de personas para que la gente se empiece a apuntar ya o no has contemplado tener límite? No, en el training gratuito no habrá límite. Lo que sí en las sesiones en directo, pues os recomiendo que estéis en ellas porque ahí es donde más se aprovechará también el uno a uno, ¿no? El que pueda contestar vuestras preguntas de forma más individualizada, pero no hay un límite prefijado ahí, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues yo creo que todos vosotros tenéis una oportunidad de oro para pasar 7 días en la distancia con Antonio, para poder descubrir acerca de esos miedos que seguramente todos tenemos, pero no los solemos expresar libremente, ¿no? Nos los quedamos protegidos porque a ver si el resto se van a enterar de que yo no sé esta librería o de que tengo miedo de que vaya a cambiar esta tecnología o la otra. Yo creo que va a ser una semana muy entretenida y de hecho te deseo lo mejor porque es una muy buena iniciativa y estoy seguro de que la vas a repetir en el futuro porque ayudarás a muchísimas personas de que tanto gente que lleva en la tecnología tiempo y empieza a pensar estas cosas, como gente que no se dedica a la tecnología porque tiene el miedo este que comentas. Yo creo que vas a poder ayudar a desbloquear muchas habilidades de todo tipo de personas. Pues bueno, lo creas o no, llevamos ya casi 40 minutos hablando. Muy bien. Sí, Pasa sí, nosotros volando nos el podríamos tiempo, ¿eh? ir hablando
horas, yo creo. Es que es increíble. Cuando tenemos una conversación de estas, no la voy a llamar profunda, ¿no? Pero cuando tenemos una conversación que no es banal, que cubrimos temas así tan divertidos y entretenidos, es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Así que, Totalmente. Antonio, muchas gracias por haberte unido a nosotros en el canal. Me gustaría, si quieres, dirigir unas últimas palabras al público que a lo mejor o no te conoce o que les quieras invitar al training gratuito. Unas últimas palabrillas. Nada, solo decir que muchas gracias también a ti por invitarme y a vosotros que estáis escuchando y que para mí será un placer teneros en la formación y que aprendáis de todo esto de lo que hemos estado hablando y sobre todo que sentéis las bases para seguir avanzando en vuestra carrera profesional en la dirección en la que vosotros deseéis. Así que no lo dudéis, apuntaos y nos vemos dentro. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que es la mejor persona que os puede recomendar, que os puede dar un buen consejo, más que nada porque él ya ha estado ahí, ya ha pasado por toda esta fase, ha pasado por todos estos miedos y conoce a mucha gente que también ha pasado por ellos. Por tanto, yo creo que las sinergias que podrán establecer las personas contigo o entre ellos e incluso formar, yo qué sé, pequeños grupos de trabajo, las startups del futuro entre la gente que se vaya conociendo a través del training puede ser muy entretenido. Así que muchas gracias, Antonio, por haberte unido a mí este día. Y nos vemos, hemos dicho, el 26 de octubre en el training para pasar una semana desbloqueando nuestros miedos en el campo de la programación. Gracias, Antonio. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.